Seguimos entonces, vamos a hablar sobre las características, ahora sí ya, del el barroco. Y bueno, la primera característica que quiero anunciarles es que surge de la crisis del Renacimiento. Entonces, a lo largo de la historia del hombre, cada tendencia, cada corriente, cada pensamiento da luz a otra manifestación. Entonces, el Renacimiento y el barroco están unidos por líneas muy delgaditas, por temas muy delgaditos, y estas nexos obviamente pues son amplios y son complejos también a la vez. Entonces, después de que el Renacimiento, así como tuvo su momento estelar, fue también disminuyendo su popularidad, y entonces empiezan a surgir ciertas crisis, y los mismos autores comienzan a tratar de progresar, y ahora ya no, en el Renacimiento todo era estilizado, era cuidado, todavía traían esa elegancia, pero en el barroco empieza ya a tratar de evitarse lo estilizado, sino a tratar de ser un poco más espontáneo, un poco más burdo, un poco sobrecargado, y entonces por eso es que se les llamaron barrocos. Y bueno, pues el nombre es la segunda característica. El nombre fue dado precisamente porque era algo peyorativo, que significa que era algo como menospreciado o algo sin valor, y el término barroco era como un insulto de los renacentistas. Entonces ellos eran como que son barrocos, son corrientes, por así decirlo, ¿no? Entonces el barroco, este término significa perla irregular o deforme. Eso es lo que significa barroco en el portugués. Es una palabra, un vocablo portugués, y significa perla irregular o deforme. Entonces nos da una idea más o menos de que, pues sí, eran expresiones muy interesantes, pero no estaban convenciendo del todo a la sociedad. Y entonces ellos buscaron esta palabra pues para tachar de grotesco o de sin forma las manifestaciones de esta corriente. Entonces el movimiento era un movimiento exagerado, y pues obviamente se nota en los escritos y también en las pinturas. Es donde creo que en la pintura es donde más podemos notar estas diferencias de estilos. Es mucho más fácil que en las letras. Todavía nos costaría un poquito de trabajo distinguirlo, pero si ustedes tienen oportunidad de ir viendo un poquito sobre las pinturas de la época, se van a dar cuenta de esas distinciones. Otra característica es que fue un movimiento literario de corte ideológico más que formal. Entonces, esto es porque no sí usaban recursos formales en la escritura de manera exagerada, pero no era imposible opacar la literatura barroca. Entonces las obras de los escritores barrocos manifestaban el contexto de su producción, manifestaban una marcada sujeción a las concepciones religiosas de orden católico. También ellos estaban involucrando estos elementos del catolicismo, pero lo estaban haciendo de una forma grotesca, de una forma burda, no ese estilismo, esa belleza, no, sino que era algo burdo, era algo que no tenía mucho cuidado. Entonces, también la literatura barroca se caracterizaba, es otra característica, porque se enfocaba en la pesadumbre, es decir, los temas propios del Renacimiento no se dejaban al lado, porque pues fue como su hija, fue como una hija rebelde del Renacimiento, y entonces se tomaban estos temas, pero se hablaban de la decadencia y se exageraban. Entonces, por ejemplo, si en el Renacimiento se hablaba sobre la humanidad en general, en el barroco se hablaba sobre la tristeza, sobre las miserias de la vida humana, como más dramático. Y entonces las crisis, también se habla, perdón, de las crisis en las que se sumían los pueblos europeos de esa época, y dejaba ver en las calles lo peor del género humano. Entonces el barroco era esa expresión popular para decir, hey, tenemos un problema social. O sea, sí, qué padre que puedas hablar sobre la magnificencia del rey y de la clase alta y de los bailes, pero oye, tenemos una crisis social, y ese era
era como el tema de protesta del Renacimiento. El barroco sería como la protesta del Renacimiento, ¿no? Entonces, por eso le digo la hija rebelde. Entonces también hablaban sobre las pestes, el hambre, la desidia, la mendicidad, es decir, la gente pobre, de todos esos problemas que había en la calle. Ok, salíamos de la clase alta y al llegar al pueblo se veían, perdón, estas situaciones sociales y ellos retrataban estas a través de sus plumas, lo escribían tal cual. Si se encontraba una mujer siendo una prostituta, siendo en su trabajo, ellos retrataban esa imagen literalmente y lo decían. No guardaban, no usaban una metáfora, ellos lo decían tal cual, y lo expresaban así. Entonces, la mayoría de los autores usaron la forma de escribir para exponer todas estas situaciones, ¿no? Y obviamente, pues, el desinterés de guardar las buenas costumbres en cuanto a la escritura, pues se notaban también en su forma de ser. Entonces la vida era considerada una mentira total, mientras que la verdad, con su dureza y tristeza, se escondía debajo de todo ese brillo superficial de las clases altas, gloriosas y esplendorosas. Entonces era esa mezcla. Otra característica es que tocaban la fe y la espiritualidad como baluartes, como tesoros del hombre. Esto significa que el barroco defendía la Iglesia Católica respecto a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero y Calvino, que lo vimos en el Renacimiento. Y también se notaba mucho los temas espirituales en sus producciones literarias. De hecho, la música barroca es una música bastante eclesiástica, es el tipo de música que se tocan en las iglesias cuando de las organolas y todo esto, esa es la música barroca. Todas esas influencias, todas las molduras de las iglesias católicas, la mayoría son de influencia barroca. Entonces, pues estos temas obviamente respondían más a la seguridad que podía brindar la iglesia en aquellos momentos de crisis para proporcionar la tranquilidad por medio de la fe a los lectores. Entonces era como estamos en una crisis, pero tenemos esta tablita de salvación, ¿no? Y eso los hacía sentir tranquilos y no tan culpables, ¿no? Todavía eran comunidades que se regían pues por el mandato de la Iglesia Católica, todavía tenía mucho poder. Entonces los escritores pues procuraban su supervivencia, obviamente al estar bien con la iglesia, pues se metían en los menos problemas posibles, ¿no? También otra característica era que era considerada una corriente renovadora, es decir, que venía cargada de innovaciones, venía cargada de técnicas y eso se veía reflejado en la mayor parte de Europa en el tiempo de la Contrarreforma, que fue, teníamos la Reforma en el Renacimiento y Contrarreforma durante la época barroca, y era luchar contra esas innovaciones de Martín Lutero y todos sus pensamientos revolucionarios. Ellos trataban como de decir, no, él está mal y tratar de quedar bien con la iglesia, ¿no? Entonces los escritores españoles pues expandieron sus técnicas y hicieron adecuaciones lingüísticas, hicieron nuevos estilos de escritura, nuevas estrofas y utilizaron lo que se llama terceto, el soneto, la cuarteta y la redondilla, que son algunas técnicas para escribir muy, muy populares en este estilo, ¿no? Y si a ustedes les gusta la literatura, pueden buscar estos cuatro, perdón, terceto, soneto, cuarteta y redondilla, que son estilos bastante interesantes, muy artísticos, por cierto. Entonces, también, pues, el barroco rompió con la estabilidad del Renacimiento. El Renacimiento era una época estable y el Renacimiento, pues, era una época de calma, serenidad en sus propuestas literarias, era bastante equilibrada, y entonces el barroco viene y desestabiliza y entra en conflicto con lo estético y lo formal. Entonces, a eso se debe ese choque, ¿no? Muy bien. También podemos notar en esta época el abuso de los recursos, que era parte de la norma. Es decir, ahora se utilizaba más la antítesis, la metáfora, como recursos para sobrecargar una obra literaria. La metáfora, recuerden que es hacer una alusión de algo que está sucediendo, pero con otra
usando otra imagen artística o literaria, y entonces se hace esa similitud, ¿no? Y entonces, pues vaya, como pueden darse cuenta, fueron momentos bastante interesantes los que se dieron a través de la cultura y de la corriente literaria del barroco. Y obviamente, pues, dentro de los géneros literarios que surgen en el barroco se encuentran la poesía barroca, la prosa barroca, tenemos el teatro barroco también, que acuérdense que pues podemos incluir como parte de la literatura al teatro por la redacción de los textos y demás. Entonces vamos a ver cuáles son o quiénes son los autores y las obras más destacadas del barroco para así ya cerrar este tema, ¿ok? Entonces empezamos con uno de los más importantes autores del barroco, que fue Luis de Góngora y Argote, evidentemente un español, y él escribió la fábula de Polifemo y Galatea, las soledades y fábula de Píramo y Tisbe. También tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas, él es un poquito más sonado. También él escribió Discurso de todos los diablos o Infierno enmendado. También Historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, Ejemplo de vagabundos y Espejo de tacaños. Como pueden darse cuenta, los títulos no se tocó el corazón para disimularlo. Él dijo cómo era, quién era y todo lo que hacía, ¿no? Él se estaba burlando. También escribió El Tribunal de la Justa Venganza. Tenemos también de las primeras mujeres en aparecer en la lista y se llama María de Sayas. Y María de Sayas, también española, escribió novelas amorosas y ejemplares, y también novelas y saraos y desengaños amorosos. Así que, bueno, ella está un poquito más tendida a lo sentimental, y se nota la diferencia entre lo que escribió ella y escribieron sus compañeros de época. Tenemos también a Félix Lope de Vega Carpio, y su escritura fue La hermosura de Angélica, con otras diversas rimas, La Dorotea y La Gatomaquia. Tenemos también Calderón de la Barca, Amor, Honor y Poder, El alcalde de Salamea, Adiós por razón de Estado. Vemos ya ahí en sus títulos estas mezclas que yo les comentaba. Y tenemos también a un conocido, Miguel de Cervantes y Saavedra, con La Galatea, y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Hubo una diferencia de 10 años entre esos dos textos, y bueno, sería interesante analizar esas diferencias, ¿no? Entonces, ellos son de los más importantes de la literatura barroca, y vaya, vuelvo a repetirlo, si ustedes pueden ver pinturas, escuchar la música barroca y a lo mejor buscar algunos títulos de los textos más importantes del barroco, se van a dar cuenta de cómo va evolucionando estas temáticas y cómo se van empezando a poner un poquito más, lo voy a decir así, descarados en sus manifestaciones. Muy bien, muchachos, pues entonces hasta aquí cerramos esta clase y los espero en nuestra próxima clase el día de mañana, sí, el día de mañana, y seguiremos analizando sobre las corrientes literarias. Cuídense mucho y nos vemos pronto.